De nuevo tenemos un día más para meditar la palabra de Dios y es lo mejor que lo hagamos desde temprano, desde la primera hora disponible del día. Así que este devocional de la serie del libro de Números, hoy vamos a ver el capítulo 6. Te invito a que abras tu Biblia en este capítulo y pensemos en un par de cosas que tenemos que entender acerca del nazareato y que podemos aplicar ahora en nuestra época como iglesia. Permíteme leerte en los primeros dos versículos de este capítulo 6 de Números. Dice así: De nuevo el Señor dijo a Moisés: habla a los israelitas y diles, el hombre o la mujer que haga un voto especial, el voto de Nazareo, para dedicarse al Señor. Se abstendrá de vino y licor, no beberá vinagre, ya sea de vino o de licor, tampoco beberá ningún jugo de uva, ni comerá uvas frescas ni secas. Todos los días de su nazareato no comerá nada de lo que se hace de la vid, después, desde las semillas hasta la cáscara. Y continúa. En estos versículos lo que podemos ver es que nuevamente el Señor es quien establece leyes para su pueblo que están viviendo en el desierto, que van a aprender a ser una nación santa. Y ahora lo que podemos ver es que Dios tiene una intención en dar reglamentos para este tipo de personas. Dice, habla a los israelitas y diles, el hombre o la mujer que haga un voto especial. Aquí, hermanos, me bendice porque está hablando de manera voluntaria. Nuestro Señor Jesús se ofreció voluntariamente a Dios y ese es el mejor ejemplo a seguir. Y desde aquí, el Antiguo Testamento, estamos viendo una sombra de lo que Jesús fue, el perfecto Nazareo, y ahí es donde somos invitados nosotros a seguir sus pasos. Para el pueblo de Israel, esta ley aplicaba no solamente a los tribus de Leví, a la tribu de Leví, sino que ellos podían ministrar también, dedicarse de una manera especial en el servicio del tabernáculo para bendición a los demás israelitas. Lo primero que quiero que veamos es que esto es de manera voluntaria y esto es con fin de agradecer a manera de servicio las bendiciones que Dios había dado a su pueblo Israel. Recordemos, ellos salieron de la esclavitud, ellos tenían el favor de Dios y eran parte de la nación santa, ese pueblo que Él escogió. Y en esto consiste el voto de Nazareo, era algo especial para que alguien de manera voluntaria lo hiciera, una dedicación, y esto implicaba sacrificio. Y todo viene descrito en los siguientes versículos. Nos quedamos en el versículo 5. Dice, durante todos los días del voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza. Será santo hasta que cumplan los días, los cuales se apartó de sí mismo, a sí mismo para el Señor. Se dejará crecer el cabello durante todos los días de su nazareato para el Señor. No se acercará a persona muerta, ni por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana se contaminará a causa de ellos cuando mueran, pues su nazareato para Dios está sobre su cabeza. Todos los días de su nazareato Él es santo al Señor. Entonces, hermanos, esto nos hace ver que sí implicaba sacrificio, sí era algo que tenía que guardarse santo para Dios. Esto es lo que significa literalmente esta palabra nazareato, nazareo. Y cuando alguien levantaba ese voto de nazareo, se describe aquí en los versículos 22 en adelante. Podemos ver lo siguiente, dice, en los versículos 13 al 21. Esta es la ley de Nazareo. Cuando se haya cumplido los días de su nazareato, él llevará la ofrenda a la entrada de la tienda de reunión y presentará su ofrenda delante del Señor, un cordero de un año sin defecto como holocausto y una cordera de un año sin defecto como ofrenda por el pecado y un carnero sin defecto como ofrenda de paz.
una cesta de tortas sin levadura, de flor de harina mezcladas con aceites y hojaldres sin levadura, untados con aceite junto con sus ofrendas de cereal y sus libaciones. Y continúa aquí la descripción de todo lo que tenía que hacer el sacerdote, todo lo que se tenía que hacer de parte de esta persona para levantar el voto. Pero ocurría algo interesante. ¿Qué tal si, aunque tenías la intención de apartarte para Dios y de llevar a cabo todas estas instrucciones que Dios mismo estableció para este tipo de voto, qué tal si fallabas en uno de ellos? Dios, hermanos, no se le escapó eso y nos describe del versículo 9 al 12 algunas cuestiones que podían haber ocurrido. Dice, pero si alguien muere repentinamente junto a él y el nazareo contamina su cabeza consagrada, entonces se rasurará la cabeza el día de su purificación. El día séptimo se la rasurará y al octavo día traerá al sacerdote 2 tórtolas o 2 pichones a la entrada de la tienda de reunión, y el sacerdote ofrecerá uno como ofrenda por el pecado y el otro como holocausto. Hará expiación por él, por su pecado, a causa de la persona muerta, y consagrará su cabeza ese mismo día. Dedicará al Señor los días de su nazareato, traerá un cordero de un año como ofrenda por su culpa, pero los primeros días quedarán anulados por cuanto su nazareato fue contaminado. Entonces, Dios también permitió que hubiera una dinámica para que ellos, si era interrumpido ese voto y por alguna cuestión que podemos ver, hermanos, somos humanos y se iba de las manos, hay situaciones que no pudiéramos considerar, no podían considerar como esas muertes repentinas, pues Dios deja muy claro que es algo que pide como ofrenda al pecado y el otro como holocausto. Está hablando de las 2 tórtolas o 2 pichones que tenían que ofrecer como holocausto. También nos habla del cordero de un año como ofrenda por su culpa. Entonces hay sangre para cubrir el pecado. Hay muerte que es la paga del pecado. Hermanos, pues aunque hubiera una buena intención, si nosotros nos ponemos en los zapatos de cualquier otro miembro de otra tribu de Israel y querías apartarte para el servicio a Dios en agradecimiento y de manera voluntaria, pero fallabas, pues tenías que hacer estos sacrificios. Dios, hermanos, terminamos con esto. Tiene una bendición sacerdotal que la conocemos siempre al final pues a veces al terminar los servicios se acostumbra a recitar esto en algunas ocasiones. Es lo que encontramos aquí en el versículo 22. Entonces el Señor dijo a Moisés, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirán a los israelitas, les dirán, el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y esto, hermanos, yo creo que es lo que podemos ver, que para estar únicamente en santidad, en perfecta entrega a Dios, solamente es por su gracia. Entonces, por eso se hace esta oración. Yo creo que va ligado en esta lectura, en esta parte de número 6, viene incluido en ese capítulo, porque solamente con la bendición de Dios podemos ser guardados. Solamente con la bendición de Dios y que su rostro resplandezca de ti, pues vamos a poder permanecer santos hasta la medida posible que Él lo permita. Debemos de aplicar estas cosas a la iglesia. Ojalá que tengamos corazones como nazareos, aunque este tipo de voto ya no existe, ya no es aplicable para la iglesia en estos días, pero quiera Dios que nos dé corazones voluntarios para entregarnos en servicio a nuestro Dios, porque eso es lo que hizo nuestro Señor Jesús. En Él se cumple el completo nazareato. Filipenses 2. Nosotros podemos recordar los versículos 5 al 8,
que nos dicen lo siguiente: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De esta manera, hermanos, nuestro Señor Jesús se humilla, se sacrifica en todos los sentidos. ¿Para qué? Para agradar al Padre. Y eso es aplicable a nuestras vidas, que tengamos ese mismo corazón de servir a los demás, ministrar a Dios, de aprender que en esta vida, en este desierto que estamos atravesando hasta llegar a la tierra prometida, tenemos esas instrucciones. Y Dios dejó esas instrucciones, hermanos, para que su pueblo de Israel algún momento les llevara a cabo de manera voluntaria, y eso mismo es también a nuestra vida, que de manera voluntaria sirvamos a Dios. Pensemos en eso en este día. Dios te bendiga.